Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Espíritu de Dios, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo tu mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Coloquemos en esta noche la escuela bajo la protección de la bienaventurada Madre, bajo la invocación de Madre de la Divina Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hagamos en esta escuela esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Hermana Ana Francisca, buenas noches. Los micrófonos son suyos. ¿El padre Fray William ya llegó? Sí, señor. Lo que pasa es que tiene como la cámara apagada, no sé. Ajá. Yo veo blanco. No, pero qué disculpen, colección de zarapes, por Dios, que tiene otro. Ave María, qué belleza. Hola, Fray William. Hola, lo que sucede es que Estaba desaparecido. No. Lo que sucede es que desde ayer estuve tratando de pintar un poquito, pues, algunos muebles del cuarto y la habitación estaba totalmente, y está todavía totalmente patas arriba, y tuve que, pues, ya medio improvisar para la clase. Y como tengo una cámara, como no tengo una cámara incorporada en el monitor, sino es una webcam, no me había percatado de que estaba enfocando al techo. Bueno, pero de todas maneras estaba acá perdido, pero ya volví. Bueno, bien, muy bien. Entonces, profesores, los micrófonos están a su servicio. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Ya se va completando nuestro grupito que oscila entre 40 y 40 y tantos, ¿no? Y 50. Sí, ese es el promedio histórico. Promedio. Bien, hoy sí vamos a entrar al tan esperado capítulo 6 de Juan, ¿verdad? El capítulo 6 es el centro. Recuerden bien que no puede ser el centro del libro, como diríamos nosotros. Si Juan tiene 21 capítulos, entonces la mitad sería 11 y medio o algo así, ¿no? O 10 y medio. Diríamos, no se trata de eso para encontrar el centro, sino que el centro para nosotros lo constituye las semanas. Y en este momento nos encontramos en la 4ª semana. En la 4ª semana y en el 4º signo. 4ª semana, 4º signo. ¿Qué hace que este capítulo sea tan importante? Tan importante. A ver, entonces como para irnos centrando, pues vamos a decir que encontramos en este capítulo varios relatos, podríamos decir. Encontramos el relato de la multiplicación de los panes, encontramos el relato de Jesús que camina sobre las aguas y después nos vamos a encontrar con un gran discurso, con el discurso sobre el pan de vida, que ocupará pues más del 50% del texto, que es extenso. Comienza en el versículo 22 y se terminará en el versículo 66. Y después pues tendremos la confesión de fe. Entonces podríamos decir que tenemos
4 partes. El milagro como tal, o el signo, más bien, porque en Juan hablamos de signos, el signo como tal, de 6.1 al 6.15. Después tenemos esto que aparece acá, que no se sabe por qué, si fue que fue un añadido acá, si fue algo que introdujeron aquí, bueno, o si hace parte verdaderamente del texto, pero parece que sí, con el atardecer, que está del 16 al 21, y luego retornamos sobre el tema del pan, pero ya en el discurso del pan de vida. Y terminamos con la profesión de fe. Podríamos decir que, bueno, ya Jesús pasó por Judea, y en Judea hizo un signo, ¿verdad? Que fue el de las bodas de Caná. O allí, pues digamos que se dio la invitación a creer en él, con el signo de las bodas de Caná. Acuérdense bien que ese era el objetivo del signo, que sus discípulos creyeran en él. Luego Jesús pasó por Samaria, y en Samaria, pues tenemos todo el relato de la mujer de Samaria y del pueblo samaritano, que tanto al que le dedicamos pues un buen momento, ¿no? Al capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Entonces fue el turno para Samaria, para profesar la fe. Y ahora, pues le llega el turno a Galilea. Le toca a Galilea. Entonces Galilea va a recibir también la invitación del Señor a creer en él. Ya, bueno, Galilea va a ser un poquito más durito que en el sur, que en Judea, que diríamos que era más difícil. Entonces, pasamos de Judea, luego fuimos a Galilea y ahora, no, perdón, a Samaria, y ahora vamos a Judea. Y allí en Judea, pues nos tenemos que decidir. Se tuvieron que decidir ellos y nos tenemos que decidir nosotros si lo seguimos o no lo seguimos. Entonces llegamos a un momento clave de la decisión, que estará al final del capítulo. Decidirse por seguirlo o decidirse por no seguirlo. Y acuérdense que muchos de los discípulos lo abandonaron. Muchos discípulos lo abandonaron. Bien, entonces así termina el texto. Creo que vámonos entonces para iniciar al primer relato, donde Jesús da de comer a 5,000, dice Chequel, así lo titula. Otros van a colocarlo la multiplicación de los panes, o depende qué títulos tengan ustedes en su Biblia, en su Nuevo Testamento. Hay que decir que vamos para la Pascua, ¿no? De nuevo, nos vamos a la celebración de la Pascua. ¿Cuántas Pascuas llevamos? A ver, vamos a hacer recorderis. ¿Cuántas Pascuas llevamos? ¿Se acuerdan? Como 2. Estamos en la segunda, ¿no? La primera Pascua, ¿dónde estuvo? ¿Dónde apareció la primera Pascua? Ahí vamos a hacer memoria. ¿Dónde aparecía la primera Pascua? Posiblemente en Pentecostés. No, a ver, vamos a hacer memoria porque eso está escritico. Bien marcadito. No escribió. Cuando el templo, cuando habla del templo. La resurrección de Cristo. No, todavía no. Esa será la tercera Pascua. En Juan, acuérdense que en Juan hay 3 Cuando Pascuas. habla del En el templo, capítulo, creo que es. hermana, en el capítulo 2, cuando Las Jesús bodas de estaba en Caná. el templo, cuando se acercaba la Pascua y encontró en el templo a los vendedores de ovejas. Exactamente, ahí está, y está marcadito. ¿El versículo cuál es exactamente? ¿2 qué? Es el del 13 en adelante. Exactamente, pero el versículo, hay un versículo, dice exactamente que era la Pascua. O Se que se acercaba acercaba la la Pascua. Pascua. O que se acercaba la Pascua. En el 2, 13. 3. Listo, entonces, después de las bodas de Caná, porque las bodas de Caná hacen parte de la semana inaugural, recordemos. Entonces, tuvimos la primera Pascua en la segunda semana. En la segunda semana tenemos la primera Pascua. Y ahora vamos a tener la segunda Pascua. La tercera Pascua es la Pascua del Señor. Es la Pascua en la que Él resucita, ¿cierto? Entonces, nuestra segunda Pascua. Mire, aquí está bien marcadito en el versículo 4. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Sí? En 6:4. Entonces, nos podríamos hacer una pregunta. ¿En qué tiempo del año estamos? Primavera. Primavera, exactamente. Correcto. Entonces nos encontramos en la primavera, se acercaba, posiblemente pues faltaba una semana, faltaban unos días para la Pascua,
pero la Pascua, ya la primavera está ahí, porque la Pascua es una fiesta primaveral, ¿no? Es de la primavera, cuando todo florece. Así que así nos podemos imaginar nosotros tanta gente que lo siga, porque la gente en el invierno no es que salga de a mucho, pero la gente en primavera sí, y que se puedan sentar en el prado y que puedan buscar lugares para comer afuera y que la gente lleve su comidita para comer afuera y compartirla. O sea, nos imaginamos en un tiempo de primavera. Yo creo que eso es importante, situarnos también en la época del año. Porque las fiestas también caen en las épocas, digamos, son fiestas agrícolas, ¿no? Acuérdense que la mayoría son fiestas agrícolas y les volvemos a recomendar nuestro librito, el de las fiestas judías. Ahí ya el padre lo tiene a la mano. Porque de verdad que uno entiende bien lo de las fiestas agrícolas, las fiestas pastoriles y las ubica en el tiempo, en el tiempo. Entonces, vamos a comenzar a leer el relato. 6:1. Después de esto, pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea. Otro elemento clave acá. El Tiberíades, otro elemento clave. Le seguía un gran gentío. Póngale el acento en el gran gentío, porque no es solo un gentío, es un gran gentío. Porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastan para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar, primavera. Se sentaron, los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Listo, tenemos el primer relato. Hay que decir que todo el capítulo 6 transcurre en 2 días, ¿de acuerdo? Se extiende a 2 días. Todo el relato del capítulo 6 son 2 días, con su amanecer y su atardecer, ¿no? Atardecer y amanecer. Entonces, por ejemplo, estamos en el día primero, luego viene el versículo 16 que nos va a decir que al atardecer, Jesús es que va a caminar sobre las aguas, y en el versículo 22 se nos va a decir a la mañana siguiente. Tenemos el segundo día. Entonces son 2 días. Un capítulo que abarca un tiempo, unas coordenadas temporales, 2 días, con su mañana y su tarde y su mañana. Y geográficas. Acuérdense bien, lo geográfico. ¿Dónde ocurre este signo de Jesús, el cuarto signo de Jesús? Al otro lado del lago de Galilea. En la zona pagana, en la zona gentil, en la zona griega, podríamos decir, al otro lado, al otro lado. Eso es un elemento. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ah, el padre, oye, ya yo me asusté. Me alcancé a asustar, pero él está proyectando. Muy bien, al otro lado. Entonces ahí el padre nos puede ubicar. Y podríamos decir que así Juan está conjugando 2 relatos de Marcos o 2 relatos de Mateo. A ver, una pregunta que ya habíamos hecho el año pasado. ¿Cuántos milagros de multiplicación de panes hay en la Biblia?
A ver, vamos a preguntarle a, a uno que haya estado por ahí el año pasado también. A ver, ¿quién nos dice? Que no sea Luis Alberto. Eso creo que estaba. ¿Cuántos milagros de multiplicación de panes hay en la Biblia? A ver, allá prendió la cámara Carlos. A ver, Carlos Eladio. Dos milagros. ¿Seguro? En la Biblia, ¿cuántos relatos de milagros de multiplicación de panes hay en la Biblia? No, si no. Me corchó. Me corchó. Hablamos de la primera y la segunda, pero ¿cuántos relatos hay? A ver, vamos a hacer cuentas. Yo creo, eso lo dijimos el año pasado. Hay dos en Marcos. ¿De acuerdo? Dos en Marcos. La primera y la segunda. Una a un lado y otra al otro lado del lago. La primera del lado de allá donde dice, por esos lados donde dice Magdala, pero más exactamente arriba, ¿no? William, cerquita a Cafarnaún. Por ahí. Sí, por aquí más o menos. No aparece. No aparece. Voy a buscar, si me permiten, voy a buscar uno. Normalmente el lugar, esto ya lo vimos también el año pasado, el lugar es denominado Tabga. Tabga. Y la otra, la segunda, mientras el padre busca la imagen, y la otra del otro lugar, cerca a los Gerasenos, por ahí, a Gerasa, del otro lugar. Bueno, Mateo vuelve y cuenta 2. ¿De acuerdo? Mateo vuelve y cuenta 2. ¿Cuántas llevamos? 4. 4. Y Lucas cuenta 1. ¿Cuántas llevamos? 5. 5. Y Juan cuenta 1. ¿Cuántas llevamos? 6. 6. Pero el número perfecto es 7. ¿Dónde está la séptima? En el Antiguo Testamento. Muy bien, Vicente. Este es un buen alumno. En el Antiguo Testamento. ¿En cuál libro? No estoy seguro si es en Reyes. En Reyes, sí, señor. ¿En cuál Reyes? 1 o 2? Mejor dicho, Ese, esto pues, está... Elías. Eliseo. Ay, Eliseo. se corchó, Vicente, pero iba muy bien. Eliseo. Eliseo en el segundo, en el capítulo 2 en el libro 2 de los Reyes, ¿no? Está en Eliseo. Muy bien, entonces tenemos 7 relatos de multiplicación de los panes. 7. Ahí está. Ese sí está, está bonito ese mapa. 7. Entonces tenemos 7 relatos. Uno que yo lo llamo el texto madre. Sí, el relato madre está en Reyes y es Eliseo, que se parece mucho a Jesús. Acuérdense que Eliseo es como una especie de paradigma, diríamos, de prototipo, y Jesús se va a parecer a Eliseo. Jesús se va a parecer a Eliseo en muchos signos, en muchos signos. Luego, diríamos, después tenemos 2 en Marcos, 2 en Mateo, 1 en Lucas y 1 en Juan. 7 relatos de multiplicación. Quizás es el milagro más repetido. Es el milagro más repetido. No quizás, es el milagro más repetido. Y eso es importante. Y en Juan es el milagro central, el signo central. Porque recordemos que Juan no va a decir milagro, sino que va a decir signo. Bien, otra pregunta entonces. ¿Cómo termina el relato que hemos leído ahorita? ¿De qué vieron en Jesús? Versículo 14. La gente vio la señal, miren bien, que había hecho, ¿y qué dijeron? Este es el profeta. Es verdadero. Verdaderamente es el profeta que ha debido venir al mundo, que iba a venir al mundo. Entonces, por consiguiente, podríamos decir, es un signo profético. ¿Sí? La multiplicación de los panes en Juan y en todos los evangelios también podríamos decir, es un signo profético. Va a mostrar que Jesús es profeta y supera al profeta. Y lo supera enormemente. Primero que todo porque hay un gentío. Y por eso el evangelista va a colocar ahí que era un gran gentío, ¿no? Como que repite la palabra. A ver, ¿dónde es que está el gran gentío? Sí, en el 2. Le seguía un gran gentío. De pronto usted tiene una muchedumbre. Pero es que se repite el gran y el gentío. Es como para decirnos, mejor dicho, era un montón, no, de gente. Pues no sabemos si era verdad o no era verdad.
a lo mejor no, pero el evangelista tiene su interés y es mostrar comparado con Eliseo que en Jesús el milagro es superior. ¿Cuánta gente estaba con Eliseo? 100. 100, muy bien, Luis Alberto, 100, a ver. ¿Cuántos panes tenía Eliseo? 2. No se vayan a corchar. ¿Cuántos panes tenía Eliseo? 5. No, toca mirar el texto para estar seguros. ¿Cuántos panes tenía? No inventen. ¿Cuántos? A ver, toca así como con los alumnos en la universidad, así. No inventen, vayan a mirar el texto a ver cuántos panes tenía Eliseo. Vicente, ¿cuántos? No sea malo. A ver, primero que todo vamos a buscar el texto, a ver, en Segunda de Reyes, al inicio. Y el que lo encuentre le dice a todo el mundo, a ver, Segunda de Reyes, ¿qué? A ver, eso es para que estemos activos y todos con la Biblia buscando. Dos panes, 5 peces. No, ¿quién habló? Dios mío, no puede ser. No. ¿Quién dijo eso? El ingeniero, el control master. Esa platita se perdió. Él acabó de llegar, creo. Entonces, ¿nos vamos es para dónde? 20 panes de cebada. 20 panes, 20 panes. 20 panes de cebada. 20 panes. Sí, muy bien. 20 panes de cebada. 20 panes de cebada. Igual que más Juan. Cebada. 20 panes de cebada. ¿Para cuánta gente? Para 100 personas. Para 100 personas. Y hay un muchacho, ¿verdad? El muchacho que tiene los panes. 20 panes de cebada para 100 personas. Bueno, ahí es normal, ¿cierto? 20 panes para 100 personas, les toca de a pedazo. Si repartimos un pan, ¿para cuántos? Tocaría repartirlo en 5 partes. Cada pan. Ajá. Pero madre, es que en el Evangelio dice que no, eso no es en el Evangelio, es en Abraham, en el relato de Abraham, que son 3 unidades de harina, pero de eso salen, pero unos panzones, sí, eso claro. sale una cosa Eso, inmensa. un pan es, yo por ahí tenía una foto con el señor que hace los panes allá porque no se imaginen un pan así como el de nosotros, es una arepa grande, una tortilla enorme, como la del señor que, ¿se acuerda, William, esa foto? En esos tiempos Por ahí de- debe estar usted, que es la de cerca a Jordania. en Jordania, es un Gerasa. panezote. Entonces, si cogemos una arepota de esas que es grande como que el diámetro deben ser por ahí unos 25 centímetros, una cosa así. Yo me imagino más o menos. Es como enorme. una pizza de Una llenos pizza. grande. exactamente, familiar. Entonces se puede repartir en mucha gente. Entonces, pues Jesús supera el milagro. ¿Sí? Lo supera y lo supera con creces. ¿Por qué? Porque son 5,000 hombres. O sea que de los 100 de Eliseo, ahora yo lo voy a multiplicar y me dan 5,000. Y para 5,000 tengo 5 panes. O sea, miren, las cifras aquí quizás no eran 5,000, podrían ser menos, mucho menos, ¿cierto? Pero ¿por qué las cifras están así, como tan elevadas? Tanto en la multitud y tan disminuidos en los panes. ¿Por qué? Porque quiere mostrar la grandeza del signo. Y que Jesús es más que un profeta. No hay que decir solamente lo que dijeron la gente que lo vio, la gente que vio la señal. Este es el profeta. No. ¿Qué es lo que debemos decir? Aquí hay más que un profeta. Acuérdense que eso también lo dijo la samaritana, ¿no? Es más que un profeta. Es mucho más que un profeta. Bien, vamos avanzando entonces. ¿Y los peces? ¿Qué serán los? A ver, entonces los peces, ¿qué significarán los peces? 5 panes y 2 peces, o 2 pescados. Los 5 panes, dicen muchos, y los padres de la iglesia son los que dicen. Eso está en el nuevo libro que vamos a sacar. Por ahí está el comentario de un padre de la iglesia en Marcos. Entonces él dice que los 5 panes simbolizan los 5 libros de la Torá. Simbolizan los 5 libros de la Torá. Y los 2 peces simbolizan los 2 testamentos. El antiguo y el nuevo. La primera alianza y la segunda alianza, si quieren, las 2 alianzas o los 2 testamentos.
y pues se dan a todos. Entonces ya vamos teniendo como elementos. Luego hay una frase, una palabrita, no sé si William la encontró o no. Y si no, William, ¿por qué no volvemos al mapa? A ver, un minutito y creo que sí la voy a encontrar. Entonces, en el mapa digamos, en la expresión que trae Juan 6:1, dice que eran del lago de Galilea y después él dice el de Tiberíades. Eso también ya lo dijimos aquí en clase, ¿cierto? En la clase nuestra de San Juan. Y es que el único que llama el lago de Galilea, lago de Tiberíades, ¿es quién? Juan. Es el único que le va a dar ese título, lago de Tiberíades. Los demás lo llaman el mar de Galilea, o el lago de Galilea, o el lago de Genezaret, o el lago de, ¿qué más? De Cafarnaún, también lo pueden llamar, pues eso no aparece en la Biblia. Pero el único que lo va a llamar Tiberíades es Juan. Y es bien raro, porque los evangelistas evitan poner a Tiberíades por ahí, ¿cierto? Sin embargo, lo llama el lago de Tiberíades, como también se llama hoy en día. Bueno, lo del gran gentío ya lo dijimos, lo de la fiesta de la Pascua, que corresponde a la primavera, y nos vamos entonces ahora a los personajes que Jesús va a llamar. Sería a Felipe el primero. Y volvemos a retomar. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 4:42. Sí, ya lo habían encontrado, ¿cierto que sí, todos? Porque están juiciosos con su Biblia, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Me devuelvo acá, entonces. Jesús levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe. ¿Quiénes son? Aquí es donde Juan se empieza a diferenciar de todos de los sinópticos, ¿no? Y entonces, ¿en dónde más se va a diferenciar? Pues se va a diferenciar primero que todo el lugar donde él lo va a hacer. Él va a recoger la doble tradición de Marcos, va a juntar en un solo texto los dos relatos de Marcos y los dos relatos de Mateo, y va a ser un solo relato, y va a colocar como personajes importantes aquí los hombres que hacen también posible el milagro, que son los que se encargan de buscar el pan y después de repartirlo y todo, a Felipe y Andrés. Y volvemos a la semana inaugural. Todo se va concatenando, ¿no? Volvemos a la semana inaugural. ¿Qué pasó en la semana inaugural? Nos dimos cuenta que para Juan, a ver, ahí eso es en donde, por allá, quién sabe, en donde en Petra, no, eso no es. La del pan, no, eso no. Nos va a mostrar todo, William. Sí, a ver. No, es en Petra. Esas son de la peregrinación del 2022. Esas todavía no son, no están. No, él es para mostrarse. Ay, Lleno de barro. Darles Atlas. William, ya, esa no la encontramos, listo, no está. Era para mostrarse allá en el Mar Muerto y darnos ganas de ir al Mar Muerto. Pero eso no es propaganda, no se dejen creer. Todavía, el año entrante Dios proveerá, como dijo Abraham. Entonces, me devuelvo aquí a Felipe y a Andrés. Creo que ir a donde estaba, me perdí. Entonces, los dos son los más importantes aquí en el relato. ¿Por qué Felipe y Andrés? A ver, estamos como haciendo evaluación hoy, recordando. ¿Por qué Felipe y Andrés son tan importantes en Juan? ¿Se acuerdan un poquito? Porque son los dos primeros en llamados. ¿Por qué? Por allá Gustavo habló o alguien, no sé quién. Porque eran como discípulos de él. Felipe, porque el Señor le dijo a Felipe, pero lo dijo por ver qué contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía lo que iba a hacer. O sea, sí. Dice el Señor dijo, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Entonces Felipe contesta, ni siquiera el salario de 200 días bastará para comprar el pan para cada uno, para que cada uno reciba un poco. Sí, María Cristina, muy bien, pero la pregunta entonces, es... Y Andrés dice que era otro de sus discípulos, dice, sí, aquí hay un niño que tiene 2 panes y 2 peces y 5 panes. Perfecto, todo perfecto, pero ¿por qué Felipe y Andrés son protagonistas en este relato? Porque ambos fueron llamados por otros discípulos. Bueno, también, pero es que tienen su razón de ser que sean ellos y aquí. Los más jóvenes. Los que traían el pan y el pescado.
No, no, no. ¿Por qué? Que fueron los dos primeros discípulos que escucharon el llamado del Señor. Fueron discípulos de Juan. Andrés, y el otro Felipe no. Felipe ya está como de cuartas por ahí. Porque son los únicos que son de tradición griega. ¿Se acuerdan que dijimos en la semana inaugural que Felipe y Andrés tienen nombre griego? Nombre griego, Sí. son los únicos que tienen nombre griego. ¿Y el milagro dónde se está realizando? En Galilea. En la, En la No, parte tierra griega, pagana. el milagro se está realizando en la parte griega, exactamente, al otro lado del lago de Galilea. En el Tel Hadar. Exactamente, no sabemos exactamente dónde sería, pero estamos al otro lado, ¿sí? Al otro lado. Entonces, se supone que si estamos al otro lado, se necesita quien dialogue con la gente del otro lado. Y los dos más aptos, porque eso sí, seguro que sabían griego, yo creo, yo estoy casi segura de que sabían griego, mejor que ¿Eran el padre intérpretes? William, servían de intérpretes, exactamente. Eran intérpretes. ¿Dónde podemos corroborar lo de Andrés y Felipe? Vámonos al capítulo 12. A ver, vámonos al capítulo 12. Y eso que no se nos vaya a olvidar, al capítulo 12 de Juan. En el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Cuando los griegos quieren hablar con Jesús. Sí, sí. A ver, ¿quién lo quiere leer? 12:20. Entre la Había gente unos que había griegos. ido a Jerusalén A ver, a María adorar Cristina. durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les Listo. dijo entonces. Ahí lo tenemos, ya. Ahí los tenemos. Son los que sirven de intermediarios. Son los intérpretes, dijo Luis Alberto, ¿cierto? Son los traductores, ahí en ese caso. Son los que van a servir de instrumentos para llegar a la comunidad. Sí, pues posiblemente mucha gente se fue del otro lado, porque dice que lo seguía. Pero también debía haber griegos ahí. También debía haber gente del otro lado. Gente que venía del territorio pagano. Y se necesitaba quien hablara el mismo lenguaje. Yo creo que aquí también, sí. Un argumento más a favor de los apóstoles que sabían leer y escribir y unos eran bilingües, que eso no era el común de la gente. Bilingües. ¿Y qué los hace bilingües? A ver, el padre William nos quitó el mapa tan bonito que tenía. ¿Qué nos hace bilingües? ¿Qué los hace bilingües? Los hace bilingües la región de donde provienen también. Ellos son de Betsaida y el texto se le encanta repetirlo. Ellos son de Betsaida. Son de frontera. Son del lugar de frontera, exactamente. Son del lugar de frontera. Pero Fray William nos había comentado que al contrario, por ser de ese sitio, mucha gente debía manejar al menos algunos términos porque precisamente eran de frontera. Entonces Jesús se supone que también algo sabía de griego. Sí, pero ¿por qué Florecita dice que lo contrario? Porque el profe Luis Alberto dice que era muy poca gente, que era... Ya. No, los que, él les dice los que sabían leer y escribir y estaban formados y todo eso, ¿cierto? Pero el moverse con algún lenguaje griego, sí. Sí, algunos, pero de pronto no para un diálogo. Como nosotros decir que hablamos inglés, ¿no? Porque decimos happy birthday. ¿Cierto? Porque decimos good morning. Porque decimos 1, 2, 3. Eso decían unas hermanas que cuando alguien llega y decía, yo sé inglés, 1, 2, 3, 4, 5. Y ya, y se les acababa en ten. Entonces, sí, puede ser que sí, se supieran algo, pero como llevar un discurso en griego y comunicarse así, yo creo que muy pocos, y entre ellos Felipe y Andrés. Digamos, del grupo de Jesús, ¿no? Del grupo de Jesús. Entonces ya como que tenemos situado el lugar. Ahora vamos al signo. Ya tenemos el sentido del signo. Entonces, el capítulo más largo de Juan, 71 versículos. Mucha gente. Al otro lado del lago de Tiberíades, Felipe y Andrés en acción. Se extiende a 2 días.
Y el padre William sigue buscando eso, pero yo quiero el mapita, William, se le va el mapa. No cargan las fotos. Bueno, No sé entonces por qué. dejémoslas. Sí. Listo. Entonces aquí, vámonos al muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes ¿de qué? De cebada. De cebada. Pan Ahí de hay pobres. una relación ¿con quién? Con el profeta Eliseo. ¿Cierto? Los 20 panes de Eliseo, de allá con los que Eliseo hizo el signo, los 20 panes eran de cebada. Igual que los 5 panes que trae el muchacho acá. Decimos, nos acostumbramos a decir que de pobres, sí, puede ser. Pero hoy es el pan de los ricos, ¿no? ¿Ah, por lo fitness? Sí, por los fitness, exactamente. El pan de los ricos, los pobres comen el pan más barato que es el de harina ordinaria, ¿cierto? Entonces diríamos, pues en la época tampoco es que fuera tan de pobres, aunque sí. Pero hay un detallito en la Torá no, en el Talmud. Y es que el pan de cebada es el pan de los prosélitos. ¿De acuerdo? Mientras que el pan de harina, de flor de harina, es el pan de la harina más fina, diríamos, es el pan de los judíos, de los que comprenden la Torá. Es un símbolo. Entre el trigo y la cebada se hace como una diferencia. El trigo es para el judío. El de cebada es para el prosélito. Entonces, un dato más para Juan. Juan quiere que su signo, el segundo signo, se realice en el lugar pagano. En el lugar pagano. Y que allí quienes consuman ese pan, ¿cierto? En el lugar pagano, sean quienes, los que van a adherirse ahora a Jesús, los que van a creer en él. Aunque va a comenzar toda una discusión ahorita sobre el pan de vida. Ay, es que yo ya veo por allá, es otra cosa ahí. Ya, entonces el pan de vida. Entonces diríamos, eso tiene que ver con el pan de cebada. Bueno, tienen los 2 panes, el pan de cebada. Y diríamos que lo bonito en Juan es que va a colocar a alguien más. En los sinópticos no está el muchacho. En los sinópticos el pan aparece entre la multitud, ¿cierto? El pan apareció entre la multitud sin decirnos quién lo aportó. Pero en Juan sí se nos dice que fue un joven, un jovencito, que hay un muchacho que sirvió también de instrumento. Entonces, por eso se dice que el evangelio de Juan es el evangelio de la circularidad, es el evangelio más comunitario, es el evangelio donde no hay como unas cabezas siempre ahí que hacen todo, no es un evangelio piramidal, algo así, digamos como jerárquico, con Pedro a la cabeza y luego los demás. No, es un evangelio donde muchos entran en acción, hasta gente desconocida como este joven. Y es un jovencito sin nombre. También le fascina a Juan, ¿cierto? Que no tengan nombre. Porque, por ejemplo, el discípulo amado no tiene nombre. Este joven, el de los panes, pues no tiene nombre. Y está ahí. Y tiene su razón de ser. Es que puede ser cualquiera que escuche el evangelio y esté dispuesto a compartir. Cualquiera que escuche el evangelio y esté dispuesto a compartir o a compartir. Bien, de nuevo tenemos algo aquí, es la acción de gracias de Jesús, como en los sinópticos, ese gesto de levantar los ojos al cielo y de partir el pan, ¿sí? Hermana. Sí, Nelcy. Entre otras cosas, porque todo el tiempo decimos que el discípulo, o se dice que el discípulo amado era Juan, a razón de que es como una interpretación que desde muy pequeña siempre la he escuchado. ¿Cuál es la razón? Sí, a ver, aquí el padre William nos va a dar la explicación de lo del discípulo amado. En el Evangelio aparece el discípulo amado, en el Evangelio de Juan, aparece una vez, por ejemplo, en la última cena, como aquel que coloca su cabeza en el pecho de Jesús. Después vuelve a aparecer también en el capítulo 20, en el contexto de la resurrección, y aparece corriendo más rápido incluso que Pedro.
Después vuelve a aparecer nuevamente junto con otro discípulo anónimo en el capítulo 21, pero es un capítulo ya añadido posteriormente. Es decir, hay dos discípulos, eso también ya les hemos comentado en algún momento, hay dos discípulos, uno de ellos es el discípulo anónimo y el otro es el discípulo amado, pero que también es anónimo. El discípulo amado que también es anónimo. Es decir, que hay dos discípulos anónimos, pero uno de ellos es identificado con el discípulo amado. Ahora, aparece también a los pies de la cruz, me había olvidado, a los pies de la cruz. Es decir, el discípulo amado aparece en la última cena, aparece a los pies de la cruz, aparece en el contexto de la tumba vacía y aparece en el contexto de la pesca milagrosa en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Pero es la tradición la que identificó a este discípulo amado con Juan, con el apóstol Juan, que a su vez está en relación con la Virgen María y con Éfeso particularmente. Porque según la tradición, este discípulo llevó a María, después del encargo que le hizo Jesús desde la cruz, a Éfeso, y Éfeso se va a convertir en una ciudad joánea, por un lado, pero por otro lado en una ciudad mariana, porque también, por ejemplo, en Éfeso se encuentra la ermita de María. En Éfeso fue donde se celebró el concilio de Éfeso, y en Éfeso había una basílica dedicada a Juan el Evangelista. Sin embargo, Eusebio de Cesarea, él comienza a hablar de la posibilidad de dos Juanes. Uno Juan el apóstol y otro Juan el presbítero. En pocas palabras, el asunto es como muy complejo en realidad. En pocas palabras, la tradición es la que ha identificado a ese discípulo amado con Juan el Evangelista y al mismo tiempo con el autor del libro del Apocalipsis, pero es netamente obra de la tradición. Desde el punto de vista bíblico, pues no se sostiene, no se puede afirmar que efectivamente el discípulo amado sea Juan. No sé si en parte clarifica. Sí, Luis Alberto. Sí. Una pregunta para ustedes los dos, pues que son teólogos, ¿no? Cuando se utiliza acá en la argumentación la palabra tradición, es lo mismo que cuando, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en su día, cuando el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, dice que las dos fuentes de fe de nosotros los cristianos católicos son la Sagrada Escritura y la tradición. Ustedes en este momento, cuando están hablando de tradición, ¿equiparan al mismo nivel de la tradición o es en otra escala conceptual? ¿Qué es la tradición? Partamos de allí. ¿Qué es la tradición? La tradición, y esto lo dice la misma Dei Verbum, es la vida de la iglesia. Es la liturgia. Pero también son los escritos antiguos, por ejemplo, de los padres de la iglesia, también forma parte de la tradición. Y todo ese material, incluso la misma vivencia, o sea, la vivencia como tal, todo eso termina siendo de utilidad en lo que a materia de fe y de costumbre se refiere. En lo que a materia de fe y de costumbres. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos datos como este, por ejemplo, el identificar al discípulo amado con Juan, sobre todo con Juan el Evangelista, que es un dato que no se puede casi aceptar. O lo mismo, por ejemplo, hay datos en los padres de la iglesia, partiendo de Papías de Hierápolis, Ireneo de Lyon,
Después está también el mismo Clemente de Alejandría, el mismo Orígenes, que afirman, por ejemplo, el origen de los evangelios. Mateo compuso su evangelio en lengua hebrea o en lengua aramea, en pocas palabras, en su propia lengua. Después, Marcos puso por escrito la predicación de Pedro cuando se encontraba en Roma. Lucas puso por escrito la predicación de Pablo. ¿Sí? Y Juan, como ya sabía lo que los otros habían escrito, compuso un evangelio más espiritual. Esa es la afirmación, por ejemplo, que nos viene de los padres de la Iglesia sobre el origen de los evangelios. Claro que también hay diferencias entre ellos. Clemente de Alejandría va a decir que los más antiguos son los que tienen las genealogías. Alguno va a decir que Marcos escribió después que Pedro y Pablo murieron. Otros van a decir que fueron los mismos apóstoles los que les pidieron que escriban. Otros van a decir que escribieron lo que ellos habían predicado y los apóstoles, cuando se enteraron, no estuvieron ni a favor ni en contra. Un poco indiferentes. También hay variantes o variaciones entre ellos. Pero, por ejemplo, esa es una afirmación que no se puede sostener desde la ciencia bíblica. Porque resulta que el Mateo que nosotros poseemos, a no ser que se esté aludiendo a otro texto, evidentemente, no puede ser un evangelio compuesto directamente en hebreo o en arameo, sino que el evangelio de Mateo que nosotros poseemos en la actualidad depende de Marcos. Por lo tanto, es posterior a Marcos, y Marcos es una de las fuentes de Mateo, lo mismo que es una de las fuentes de Lucas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la tradición? Y cómo debemos utilizar también la tradición. Por lo tanto, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de lo que ayuda en materia de fe y en materia de costumbres. Pero hay ciertos datos que no son exactos. No sé si esto pues clarifica o complica la pregunta, ¿no? Gracias, padre, gracias. No, ok, gracias, padre. Claro. Tradición y el discípulo más bueno. Yo no sé si continuamos aquí, ¿sí? ¿Avanzamos? Bien. Vámonos de nuevo al muchacho, entonces. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Ya estaba yo hablando de lo nuevo en Juan, ¿cierto? Pero que tampoco está nuevo porque está uniéndose ¿a quién? Al relato de Eliseo. ¿Se acuerda que en el relato de Eliseo hay un muchacho? ¿Sí? ¿Lo vimos? En el relato de Eliseo hay un muchacho. Y el muchacho es el que lleva los panes de cebada. A ver, yo creo que sería bueno aquí leer el relato, ya que lo tienen ustedes ahí, leámoslo como para buscar todas las similitudes. Porque acuérdense que esto va orientado a mostrar a Jesús más que un profeta. A ver si alguno lo tiene a la mano. El de Segunda Reyes 4. Llegó de Balsalisa uno de... Sí. Llegó de Balsalisa uno que traía al hombre de Dios pan y trigo. Eran los primeros 20 panes hechos con cebada de la última cosecha. Eliseo le dijo, da los panes a estas personas para que coman. Su servidor le dijo, ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Dáselos a la gente para que coman. Dio Eliseo, porque así dice Yahvé, comerán todos y sobrará. Listo. Entonces ahí lástima que diga que uno, porque debería decir un muchacho. Y yo creo que en algunas Biblias dice que es un muchacho, ¿verdad? No uno cualquiera, sino un muchacho. Entonces ahí hay un punto en común. Juliana, apague su micrófono. Hermana, en esto dice llegó de Basalisa uno que traía al hombre de Dios pan y trigo. No. Nunca mencionan aquí ningún muchacho. ¿Qué Biblia tiene su merced? Esta es la de... ¿me parece? En la Biblia de Jerusalén dice un hombre. Un hombre. En la de Shekel, ¿qué dice? Vino un hombre de Belsal.
Ujú. ¿Y qué traía el hombre? Traía pan de qué? Dice, vino un hombre de Balsal y tenía al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano Listo. fresco en espiga. Por ningún lado dice que fuera pan de trigo, no, por ningún lado. No, Panes pan de de cebada. De cebada, exactamente. Entonces dice, Hermana, y en la Biblia de América también dice que un hombre, lo mismo. listo. Pero entonces nosotros si nos vamos al texto hebreo, es un joven, es un muchacho. Es el siervo. ¿Es el siervo de quién? En la El mía Eliseo dice que es después el trae. criado de Eliseo. Sí, el que lo va a servir, ¿no? El criado, el siervo, el que lo va a servir. Bueno, entonces, pero quedémonos aquí en el detalle. Uno, bueno, un joven, parece que es un muchacho, vino a traer al profeta, ¿qué pan? ¿Qué pan le trajo? ¿Cualquier pan? No, panes de cebada. Pan de cebada, pero ¿de qué, digamos, destinados a qué? Dice el fruto de las primicias. Exactamente. Primicias, que eran para El Dios. pan de primicia. Entonces ahí vuelve la cebada y la cebada recupera como o adquiere un rol muy importante. Es pan de primicias. Es decir, el pan hecho con lo recién cosechado para servir de ofrenda litúrgica. ¿Sí? Es el pan que se ofrece, el pan ofrecido a Dios como primicia de los primeros granos para el Señor. Entonces diríamos, no es cualquier pan. ¿Sí? Porque pues sí, estamos acostumbrados a decir que era el pan de los pobres, pero es que es mucho más en Juan. No es el pan de los pobres. Primero que todo es el pan de los prosélitos. Y segundo, es un pan especial, es el pan de las primicias, el pan de las primicias. Eso guardémoslo ahí. Pero también hay una frasecita en Eliseo que le dice, dáselo a la gente que coman. Bueno, primero la réplica del hombre, ¿cierto? Del criado. Y es, no, pero es que esto es muy poquito para tanta gente. Igualito que los discípulos, ¿verdad? Pero al final del relato en Reyes le dice, dáselo a la gente que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y es lo que ocurre en los evangelios, ¿verdad? Hay siempre de más, hay sobras. Y Juan va a ser muy especial diciéndonos aquí también que todos van a comer y van a comer hasta quedar como satisfechos. Dándoles todo lo que quisieron, comieron todo lo que quisieron cuando quedaron satisfechos. Es decir, Jesús no mandó recoger lo que sobró antes de que quedaran satisfechos. Se parece a uno cuando quiere guardar, ¿no? Para el día siguiente algo recoge y no importa si acabaron o no acabaron, si todos comieron bien o no comieron bien. No, Jesús dejó que todos comieran y quedaran bien, satisfechos. Y una vez que todo el pueblo, que toda la gente que estaba ahí o todo el gentío estaba satisfecho, ahora sí recojan lo que sobró. Y bueno, y van a completar las 12 canastas. El hecho de los pescados también hace pensar en que eso era un banquete. ¿Sí? Que eso era un banquete. ¿Por qué? No es cualquier comidita. No, los peces dicen que esto es un banquete. Porque imagínense, la gente comía pan seco. Pero aquí al pan seco, ¿qué le van a aumentar? Un pedacito de pescado. ¿Se imaginan ustedes? Un pedacito de pescado. Eso debe ser una delicia. Con un pedacito de pescado y de pescado saladito, porque eso sí, a los judíos les fascinaba o les fascina todavía el pan saladito. Pan con sal y con un pedacito de pez ahí, pues eso va a ser todo un manjar. Y todos comieron. Y todos comieron hasta quedar saciados. Eso recordémoslo siempre. Entonces, pues vamos teniendo como elementos importantes acá. De las sobras se recogieron 12 canastas. Iguales a quienes, a lo que pasa en la primera multiplicación de los panes. Entonces, miren que, ¿por qué digo que Juan une varias tradiciones acá? ¿Por qué Juan recoge lo que han dicho los sinópticos? Primero, las dos multiplicaciones de los panes que se dieron en los sinópticos, sobre todo en Marcos y Mateo, están una del lado a su mano, digamos, nosotros viéndonos frente a la pantalla, a su mano izquierda. Y ahí a su mano izquierda es el lugar judío por excelencia. Y aquí también había 5 panes
aquí había 2 peces y aquí sobraron 12 canastas, ¿verdad? 12 canastas. Luego, esa es la primera multiplicación de los panes. Ahí donde dice Tafga, por ahí donde está ese botoncito rojo, ahí, Tafga, ahí. La segunda multiplicación de los panes es del otro lado. De pronto sí, más abajito de Betsaida, mucho más abajo, ¿cierto? Entre Gerasa y Tel Adar, por ahí. Parece que fue. O parece que es donde se quiere ubicar. Entonces, la segunda multiplicación de los panes tiene lugar al otro lugar en los sinópticos. En Marcos y Mateo es la multiplicación de los panes del otro lado. La primera es la de los 12 canastos. Luego viene la segunda, es la del otro lado, la de nuestra margen, para nosotros el lado derecho, pero aquí sería el lado oriental del lago, el lado oriental. ¿Y ahí cuántos canastos se recogen al final? 7. No, 7. 7, fíjense bien que ahí son 7. Mientras que en la primera multiplicación de los panes, los que reparten los panes son los apóstoles, miren bien en Marcos. En la segunda multiplicación de los panes, los que reparten el pan son los discípulos. Es mucho más abierto, el segundo relato es mucho más abierto. Es en la región pagana, son los discípulos, pues también hay abundancia de pan. O sea, es el mismo relato contado por el lado oriental y el lado occidental. Pero ¿qué hace Juan? Juan recoge las 2 tradiciones en una. Nos ubica del lado oriental, nos habla de la región pagana, nos coloca discípulos, no los 2 exactamente, sino nos abre más, los discípulos más el muchacho, no coloca a Pedro, sí, Felipe y Andrés son de los 12, pero no nos coloca a Pedro allá como dirigiendo la cosa, sino a los discípulos de lengua griega, y nos coloca a un muchacho y nos coloca los panes de cebada. Entonces, ¿qué podríamos decir? Juan recoge las 2 tradiciones y de las 2 tradiciones hace un solo relato. Se dice que cuando un texto se repite mucho, hay muchas probabilidades de que sea histórico. Y quizás sí haya habido algo en la multiplicación de los panes. Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque sabemos que es el relato más contado. El relato de milagro más contado por el Nuevo Testamento. Más contado pues por los evangelios. Bueno, ya hablamos de lo de la hierba, ¿verdad? Ya hablamos de lo de la hierba seca. Ya hablamos de la hierba, perdón, de la hierba seca, no, de la hierba que está aquí porque es la primavera, de cómo se tienen que establecer aquí. Eso nos remonta al Éxodo, igual que en los sinópticos. Nos hace pensar en Moisés con su pueblo que atraviesan el desierto y pues en el desierto el Señor también les da pan. Pero aquí hay un detallito y es que Moisés no sabía lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a pasar. No sabía si tendrían pan o no tendrían pan. Y Jesús supera a Moisés, ¿por qué? Porque Jesús sí sabe lo que va a hacer. El desierto, y pues en el desierto el Señor también les da pan. Pero aquí hay un detallito, y es que Pedro... Si yo me estoy oyendo a mí misma, no sabía lo que iba a pasar. ¿Me estoy como repitiendo o es por allá alguna grabación o qué cosa tan rara? Un micrófono que está abierto. Es una reverberación milagrosa. Sí, muy milagrosa. Entonces, me devuelvo ya. Entonces, a ver, está la figura de Moisés también aquí. ¿Dónde está Moisés? En el hecho de que acompaña a su pueblo, de que los hace sentar sobre la hierba, de que también Moisés pide que Dios les dé pan, de cierta manera. Pero Jesús supera a Moisés. Porque Jesús no le va a pedir a Dios que les dé el pan, sino que Jesús mismo va a hacer el signo, ¿de acuerdo? Pues eleva los ojos al cielo, agradece al Padre, como en los sinópticos, ¿cierto? Y obra el signo. Entonces Jesús supera a Moisés. ¿Y Jesús supera a quién? Al profeta. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que este texto nos está mostrando que Jesús es más que la Torá y más que los profetas. Que él supera la Torá y los profetas. Es un texto muy importante.
Muy importante. Y por eso no se puede leer separado del discurso del pan de vida que vendrá después. Porque ahora viene el discurso del pan de vida. Yo no sé si aquí el padre William se nos fue o está por acá. Nos quiera mostrar algo, decir algo. Pues, aunque ya lo habíamos comentado cuando abordamos los milagros, sobre todo el primer milagro de la multiplicación de los panes en Marcos, pero es la explicación del signo. A mí siempre a mí es algo que me gusta pues como repetirlo porque va en sintonía con lo que justamente estamos viendo. Aquí está, aunque en pequeño, pero lo podríamos buscar si quieren ustedes. Colocamos tabla. Y aparece este signo de acá. ¿No? Aparece este signo. Esto ya lo hemos comentado pues varias veces. Y fíjense que es un mosaico de la época bizantina, debe ser de por lo menos el siglo V por allí, V, IV, V, VI de nuestra era, no recuerdo en este momento el siglo. No es tan elaborado porque las piedras son grandes. Normalmente cuando un mosaico es más valioso, el mosaico está elaborado con piedrecitas más pequeñas. Y mientras más pequeñas son las piedras, pues la imagen es mucho más perfecta, casi como una pintura. Podemos buscar mosaicos antiguos y si están muy elaborados, con piedras muy pequeñas, terminan siendo casi como si fuese una pintura. Pero por ejemplo, en este mosaico encontramos un cesto con 4 panes y con 2 peces a los costados. En el texto no se dice que sean 4, sino 5 panes. Y es interesante porque ya desde la antigüedad se comenzó a interpretar este signo como un signo netamente eucarístico, hasta el punto de que es un milagro que se va actualizando permanentemente. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se va actualizando este milagro. Es decir, la interpretación eucarística del signo es grande en realidad. Y este mosaico se encuentra, a ver si vemos por aquí una fotografía, se encuentra debajo del altar, justamente. Aquí está. ¿Ven? Aquí está el altar. Luego tenemos una piedra que indica donde normalmente había un lugar sagrado. Y justo debajo del altar está este mosaico. Actualmente es un monasterio benedictino y la zona se conoce, eso también ya les explicamos en alguna ocasión, solo que como hay algunos nuevos, se conoce como Heptapegón. Heptapegón, incluso así aparece, creo que por aquí, en un mapa, Heptapegón, no me acuerdo dónde lo leí, que literalmente significa... En el anterior mapa, ahí está. Ahí está, Fray William, ese. Ahí está más arriba. Aquí está, Heptapegón, tabla, Heptapegón. Que literalmente significa pues las 7 fuentes, el lugar de las 7 fuentes. Y en la actualidad simplemente se conserva algo simbólico. A ver si vemos por aquí la fuentecita. Es una fuentecita justo al ingreso de la iglesia. A ver, busquemos Heptapegón. Es una fuentecita con 7 pececitos que están arrojando agua, que están echando agua. Aquí está. Por ahí, por ese lado. Aquí tiene que estar. Esa es la fuentecita, pero es algo netamente simbólico. Aquí está, aquí lo vamos a ver. Este es el atrio de la iglesia y aquí están los 7 pececitos, ¿no? Los 7 pececitos que están echando agua. Heptapegón, ahora es algo ya meramente simbólico. Entonces, esa es una explicación. El hecho de que diga el texto de que había mucha hierba, similar a lo de Mateo,
es también evocando el tema del pastoreo. Si bien es cierto, es la época de la primavera, pero también es con el tema de Dios que apacienta al pueblo, el tema del pastoreo netamente. Son esos detalles. Ahora, otro asunto más es que 200 denarios no habría alcanzado para comprar panes para toda esa gente. 200 denarios, según lo que nos diría el evangelista Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, equivaldría a 200 días de trabajo. Si un día de trabajo cuesta 30,000 pesos, entonces multipliquen 30,000 pesos por 200, más o menos, para tener una idea de cuánto dinero podría estar siendo aludido allí. Entonces, si multiplicamos, por ejemplo, 30,000 pesos, que es un salario diario, ¿verdad? 30,000 pesos por 200, ¿cuánto saldría? ¿6 millones tal vez? 6 millones. 6 millones. Es decir, 6 millones de pesos no alcanzaría para dar de comer a toda la gente que estaba ahí. Entonces es interesante también todo el simbolismo que el autor está haciendo, ¿verdad? Sí. Bien. Yo pienso que aquí vale la pena recordar los signos. ¿Se acuerdan? No sé si Fray William tenga por ahí, pero la menorá que él nos hizo al inicio. Bueno, ustedes de pronto lo tienen anotado, ¿cierto? De pronto ustedes lo tienen anotado. Y teníamos los 7 signos. Y cómo los signos se relacionaban entre sí. Porque lo que sigue ahorita, de que Jesús camina sobre el agua, que a lo mejor no es que camine sobre el agua, no entra dentro de los signos, ¿no? Porque todo el mundo va a decir, ¿y el signo que sigue ahí, entonces, dónde queda? No, no es contemplado dentro de los signos. Ese no es contemplado dentro de los signos. ¿Se acuerdan de los signos? El primer signo, ¿con Hermano, cuál signo? ¿Sí? la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ¿cierto? ¿Con cuál signo se unía? En la El menorá. segundo, ¿Se acuerda que iba el primero con el séptimo? agua y sangre del costado de Cristo. Agua y sangre del costado de Cristo, exactamente. Entonces tenemos el agua y la sangre, que es digamos que nosotros lo representamos con el vino. Agua y sangre. Segundo signo. Ahí está. Sanación del hijo del centurión. Ya, la sanación del hijo del centurión, y la sanación del hijo del centurión va con el sexto. Muy bien. ¿Qué es cuál? La reanimación. Reanimación de Lázaro. Muy bien. Uy, eso ustedes son muy juiciosos. ¿Quién es el que está hablando? Carlos. Uy, no, estos no, Luis Alberto, vaya listando los diplomas de honor. Claro, sí, Muy claro. bien. El tercer signo, que es el del paralítico de la piscina de Betesda, que tiene que ver con las piscinas, ¿cierto? Va unidito al quinto signo, el ciego de la piscina de Siloé. Y en el centro nos queda el signo de la multiplicación de los panes. Este es el signo más importante. Este es el signo eucarístico, podríamos decir. Este es el signo que congrega a la comunidad. Este es el signo más importante. Los demás son todos muy importantes, pero este es el centro. Es el centro. Lo mismo que decíamos que la semana es la semana cuarta. Entonces, dentro de las 7 semanas, la cuarta es el centro y el cuarto signo es la multiplicación de los panes. Eso tenemos que recordarlo. Y diríamos, venimos como en esa dinámica de pasar de lo poco a lo mucho, ¿cierto? De la escasez a la abundancia, como el agua transformada en vino. Y ahora vamos a tener que el pan también. Entonces tendríamos vino, pan, que son simbólicos, ¿no? Vino y pan. Las bodas de Caná, el vino. El cuarto signo, el pan. Entonces vamos como teniendo, y luego vendrá el agua, con el del ciego de la piscina de Siloé, vamos a tener el agua, y al final el agua y la sangre del costado de Cristo. Otra vez el agua. Entonces 3 signos que son litúrgicos. Litúrgicos para nosotros. Y ahí volvemos a lo de la tradición de lo que hablaba el padre William ahora, ¿verdad? Que sería vino, pan y agua. Y muy eucarísticos, ¿no? Vino, pan y agua. Entonces, tenemos ya nuestro cuarto signo.
Y también recuerden ustedes que cuando rezamos el Padre Nuestro, es la petición que está en el centro de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ya hay algo con el pan en los evangelios. Quieren mostrar que es el pan de todos, igual que el maná, ¿verdad? Es el pan de todos, es el pan que nos reúne, es el pan que nos congrega, es el pan que nos da también identidad. Entonces, la multiplicación de los panes cobra aquí, diríamos, una importancia, una relevancia muy, muy grande en el centro del evangelio. Y vuelvo a repetirlo con lo que empezamos. No es el centro como tal de contar los capítulos y buscar el centro, ¿no? Como les fascina a nuestros hermanos protestantes a veces. Buscar el centro, allá, el versículo central. No, no es ese. Es el centro a nivel de los signos que nos presenta Juan. Bueno, no sé si haya comentarios o algo, o nos alcanzamos a meter un poquito en Jesús que camina sobre las aguas, que no camina sobre las aguas, pero bueno, vamos a mirar cómo es. Entonces dice acá, al atardecer, todo esto fue una jornada. Y claro, debieron comer por allá como a las 3 de la tarde, yo me imagino, ¿no? Por la hora no está, pero eso debió ser por ahí a una hora así más o menos, entre la 1 y las 3, algo así, lo de la multiplicación de los panes. Y atardeció porque el tiempo pasó. Y se supone que Jesús no solamente les dio de comer el pan material ahí, sino que también debió tener alguna palabra con ellos o cercanía, aunque va a venir después el discurso del pan de vida. Pero entre el signo y el discurso hay un relato que es este, el relato del atardecer. Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, listos para devolverse porque no van a dormir fuera de su orilla. Hay que volver a su región para retornar a la región, a Cafarnaúm. Entonces bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Nos devolvemos otra vez con el mapa que teníamos, de nuevo hacia Cafarnaúm. O sea, media vuelta. Había oscurecido, dice el texto. Y Jesús no los había alcanzado aún. ¿Por qué? ¿Por qué no los había alcanzado? ¿Por qué Jesús está por ahí solo? Nos lo dice el relato anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús se retiró de nuevo al monte. Subió a la montaña a orar. Solo, exactamente. Y nos colocan el monte, y ustedes saben que el monte tiene un significado acá. Es el del encuentro de él con el Padre. Como Moisés con Dios. Otro relato, otro texto más, digamos, otro elemento más para hablarnos como de esa cercanía con Moisés. Entonces Jesús se fue solo al monte. Solo al monte a orar. Y los otros discípulos tan malos, se les olvidó el principal, se fueron, imagínense, todos iban en la misma barca de para allá y al retorno lo dejaron. Por allá en Mateo se les olvidó lo del pan. ¿Se acuerdan que también se les olvidó algo del pan? En Mateo o en Marcos creo que es, ¿no? Se les había olvidado lo del pan. Y estaban hablando otra vez de panes. Aquí se les olvidó Jesús. Lo dejaron. Dice, al atardecer los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Dicen que ese pequeño versículo 18 de ahí nos podría hacer pensar en la tempestad calmada, pero no es el relato de la tempestad calmada. No es. La tempestad calmada no existe en Juan. No es. Se acerca por las cuestiones del lago y pues de la situación del lago, del mar, ¿cierto? Pero no es la tempestad calmada. ¿Se dan cuenta que no es? Jesús no está dormido en el barco. Los discípulos no tienen miedo, no están asustados porque se van a ahogar, se van a hundir y despiertan a Jesús diciéndole, Maestro, sálvanos que perecemos. No, no es eso. En el monte. Señora. Jesús está en el monte, ¿cómo va a estar ahí con ellos? Si exactamente, Jesús está en el monte, ¿cierto? Entonces no está durmiendo, pero es para que no confundamos este relato de pronto diciendo que es un paralelo muy exacto, muy cercanito al de los sinópticos de la tempestad calmada. No, aquí no hay tempestad calmada. Entonces, dice, cuando había remado unos 5 o 6 kilómetros, se percataron, ¿no? Porque vieron a Jesús.
que se acercaba al barco caminando sobre el agua. Y ahí sí se asustaron. No se asustaron por la tempestad, no se asustaron por el mar, sino porque vieron que Jesús se iba acercando. Algunos dicen, aquí el experto es el padre William, yo no sé, algunos dicen que se podría leer diciendo que caminaba casi sobre la arena, más que verlo caminar sobre las aguas. ¿Sí? Que posiblemente se pudiera traducir así, pero yo no me atrevo mucho porque el que sabe más de esto es el padre William, ¿no? Si se podría traducir verdaderamente así, que más parecería que caminara sobre la arena que sobre el agua. Entonces eso muchos lo han deducido. Porque creo que el texto, William no sé, dice es epites talases. ¿Sí? Algo así. Entonces que de ahí se deduce que no es que... Pero talasa es mar. Ah, sí, pero la otra expresión, epites. Epites es decir, sobre la mar, literalmente. Sobre la mar. Bueno, algunos dicen que posiblemente es sobre la arena. ¿Sí? Podría ser. Yo no lo digo, por eso digo que el padre William es el que nos dice aquí si sí o si no. Él es el que más griego sabe y se mete en esto, ¿cierto? Entonces, pero dicen también, muchos lectores de ese texto y muchos comentadores dicen, no es un relato de milagro sobre el mar. Es más una epifanía. ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra epifanía? Manifestación. Una manifestación, ¿no? Es una epifanía, es una manifestación de Jesús a sus discípulos. Entonces se asustan y Él les dice, yo soy, no teman. Soy Madre, yo. Madre, Sí. ¿no podría considerarse como un simbolismo catequético que indicara que alejarse de Jesús nos complica la vida? Sí, claro que sí. Sí, alejarse de Jesús nos complica la vida y podemos sentirnos muy seguros porque ellos salieron, se subieron a la barca y se fueron tranquilos. Pero en algún momento se dieron cuenta que les faltaba Jesús. ¿Sí? En algún momento cayeron en cuenta, alguno volteó a mirar para allá y dijo, ¡ay, mírenlo, ahí viene! Y qué susto, ¿no? ¿Sí? Mírenlo, ahí viene. Pero como que pareciera que se les hubiera olvidado Jesús. Claro que el texto dice que había muchos kilómetros y que después quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían, es decir, a Cafarnaúm. Ahora, hay un paralelo también, hay paralelos, por ejemplo, en Mateo 14:26, Jesús también camina sobre la mar, y la expresión es la misma, ¿no? Epites talases, o sea, literalmente sobre la mar. Bueno, yo digo es porque algunos, ¿no? Han hecho ese acercamiento. Miren una cosita importante. Ustedes ven en el mapa que nos muestra el padre William unos barcos como por la mitad, ¿no? ¿Sí? Ustedes ven el barco de abajo, el de las 3 velas ahí, está casi en la mitad del lago, el otro allá. No, eso no era así. Eso lo hacemos hoy. Y ni siquiera hoy lo hacemos así. El año entrante cuando vayamos ustedes van a ver. Uno no lo hace. Uno hace el contorno. Uno va por un ladito, pero uno no hace, si quiere, padre William, agrande ese que tiene ahí. Agrándelo un poquito que veamos más grande ahí. Imaginémonos por dónde iría. A ver. Que se vea, bueno, tampoco ya, como que ya se agrandó tanto que se salió. Arriba. Ahí, imaginémonos que sale, por ejemplo, de donde está, a ver, donde dice, por ejemplo, Teladar, por ahí, Gerasa, ¿no? Por ahí. Y el barco iría digamos, por la orilla, sin alejarse, sí, claro, a unos cuantos kilómetros de la orilla, pero sin alejarse de la orilla, hasta llegar a Cafarnaúm. Entonces, ustedes ahí, no sé si se pueden hacer la idea. O sea, salió, por ejemplo, de donde dice, a ver, Teladar, subió un poquito, fue dándole la vueltica por arribita, y llegó a Cafarnaúm. Ese era como ellos hacían. ¿Por qué? Porque ellos no se atrevían a meterse ¿dónde? Al centro del mar.
porque el mar era el lugar de lo desconocido. 1. 2, no sabían qué podía haber ahí, ¿no? Podía salir un monstruo marino, quién sabe qué, como en el océano también les daba miedo, en el mar también, en esto. Estos no son los hombres de navegación, no. Y la pesca también se hacía era por las orillitas. Y en cambio, pues hoy tampoco es que uno vea tantos barcos atravesando, ¿no? Uno también hace eso. Mire, uno sale de Guinosar, donde dice Guinosar, ahí, y va hacia Cafarnaún, ¿no? O sale de Cafarnaún y va a Guinosar, es la cosa. Uno sale de Cafarnaún y va hacia Guinosar. Pero De también Betilgal. va... De Betilgal, Guinosar. Por aquí más o menos el recorrido. Sí, es un pequeño recorrido, es una cosita sin salirse mucho, sin adentrarse mucho en el mar. Entonces, es posible que Jesús también haya caminado un pedazo. Podría ser, ¿no? El hecho es que lo vieron cerca. Y que cuando ya se dieron cuenta que él estaba ahí, cuando ya lo quieren recuperar en la barca, ya llegaron. Entonces llegaron a Cafarnaúm. Sí, padre. Sí, Alberto. No, es que acabo de tener un mal pensamiento. ¿Qué será? Es que viendo que ustedes los dos son dominicos y los dominicos regentan la École Biblique de Jerusalén. Hasta hace 2 años el director era un padre mexicano, gordito. No. ¿Pues ya lo cambiaron? Sigue siendo un francés. Nunca ha sido, el director nunca ha sido... Bueno, conozco un padre mexicano que nos atendió allá y nos dieron algunas conferencias, ¿no? La idea es esta. ¿Qué tal si ustedes los dos, por intermedio de la Fundación María de Magdala, se conectan con la École Biblique para que en la ruta, por ejemplo, sea la permanencia de 15 días de estudio con la expedición de un humilde diploma de la École Biblique? Escuche lo que William le va a contar. Es que eso ya está. ¿Ah, ya lo hicieron? No, lo vamos a hacer, pero escucha por ahí, William. Pues, a ver, en realidad nosotros hemos conversado con el director. Bueno, en principio el director de la escuela bíblica debe ser un francés. Ya debe ser un francés. ¿Por qué motivo? Porque la escuela es francesa en realidad. O sea, es como un centro de formación francés. Y los profesores son trabajadores del Estado francés. Aunque sean frailes, lo que sea, o sea, desde el punto de vista laboral, ellos son trabajadores del Estado francés. Entonces, siempre es un francés. Yo no sé a qué mexicano hacía referencia usted, Luis Alberto. Un padre experto en arqueología, gordito. ¿Mayor? Calvito. No, debe ser En el año 16, en el 2016. Sí, porque el otro ya no estaba. No, en el 2016 ya no está. El padre Pepe Loza. Sí, él es Jorge. Él es el único mexicano, Jorge, en este momento en la escuela bíblica. Entonces, nosotros pues conversamos con el padre Jean-Jacques Perenet, que estaba y que continúa como director de la escuela bíblica en Jerusalén, Jean-Jacques Perenet. Y le dijimos exactamente lo mismo, de si por ejemplo podríamos ir en peregrinación y luego quedarnos 1 o 2 semanas más recibiendo cursos de la escuela bíblica. Y sí prosperó, hicimos el acuerdo, pero había una condición. Y la condición era que existiera... ¿Cómo? No, ¿Que hablaran francés? No, los profesores iban a ser de España o digamos, podrían ser. Incluso, aunque esto puede sonar muy pretencioso, y eso no lo propusimos nosotros, lo propuso el mismo director, los profesores podríamos ser nosotros mismos. Ajá. Porque, por ejemplo, pues en cierta manera yo soy como egresado también de allí. Y si no habría ninguna persona, ningún profesor en ese momento que hablase español, nosotros podríamos, con el aval evidentemente de la escuela, ser profesores
y la escuela lo avalaría. Pero ¿cuál era la condición? La condición era que existiese un mínimo de 15 participantes. Claro. Y nosotros solamente llegamos a 5, creo que, interesados. ¿No? Así. Porque la Entonces, gente va a la peregrinación, pero ya la parte del estudio, sí. pues también sale más costoso, ¿no? Porque pues Claro, hay que sí, comer sí, todos 15 días. Pero parece que esa parte solo le interesa a profesores. Ujú. O, bueno, sí, hay personas que también estaban interesadas. Pero sí, o sea, eso está sobre la mesa. Sí. Bueno. Y es una, o sea, podríamos decir que es una realidad. Lo único que falta es que hayan pues 15 interesados que se inscriban. Sí, porque el que no esté interesado podría retornar después de la peregrinación. Y se quedan estudiando con certificado, claro está y todo, los que sí son, los que están interesados en la formación. Y el tema principal iba a ser Jerusalén, todo lo que es arqueología, geografía, arqueología de Jerusalén y sus alrededores. Pues que es todo, porque allá los alrededores son muy cerca, ¿no? O sea, los lugares. Bueno, pero entonces vamos cerrando esto porque nos quedan 4 minutos. Entonces, el texto de Jesús que camina sobre las aguas del atardecer es una epifanía, una manifestación de Jesús que une los dos textos. O sea, va a servir de lazo de unión entre ¿qué? Entre el milagro, el signo y el discurso. Porque en el discurso, como ya lo decía hace un rato cuando comenzamos, el discurso es donde las cosas se van a poner crudas. No es solamente comer el pan y estar contentos porque comemos hasta saciarnos, dice el texto, ¿no? Igual que en el Éxodo dice que comíamos hasta saciarnos. Uno como que se imagina que hasta que ya no aguantaba más y que comió y comió pan y pez y no se acababa hasta quedar, pero mejor dicho, como el Transmilenio, ¿no? Como el Transmilenio, así, pleno. Pero dice Jesús, empezará, ¿por eso es que me buscan? ¿Es por eso que me buscan? Pues yo pensé que me buscaban por otra cosa. Entonces empieza todo el discurso de pan de vida y aquí es donde llegamos al momento álgido en que muchos van a decir, ay, no. Hasta aquí no más. Ya no más. No, yo ya no más. Hasta aquí te acompañé, hasta aquí te seguí y ahorita sí yo ya me quito del grupo, ¿no? Me voy. Y Jesús les va a hacer la pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y viene la respuesta de Pedro. Entonces tenemos que llegar hasta allá, pero ya será dentro de 8 días que tomemos el discurso del pan de vida. Ya quedamos iniciados. Hasta aquí nos trajo el río. Tal vez un pequeño dato como para poder también entender todo lo que nos ha compartido usted, hermana. Y es que en el Evangelio de Juan, esto ya les hemos manifestado también en algún momento, en el Evangelio de Juan no está el relato de la institución de la Eucaristía, como sí aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Primera de Corintios, en Marcos, Mateo, Lucas, y el relato de la institución de la Eucaristía lo podríamos dividir como en dos versiones. La versión de Primera de Corintios y Lucas, los textos van muy de la mano, y la versión de Marcos y Mateo, los textos van muy de la mano también. Tienen similitudes, diferencias, pero se nota claramente que se están influyendo, que Primera de Corintios influyó en Lucas y Marcos ha influido en Mateo. El Evangelio de Juan es el último en haber sido compuesto, de finales del siglo I, y el Evangelio de Juan evidentemente ha conocido a los sinópticos y los ha empleado. Los ha conocido y los ha empleado. La pregunta es, ¿y por qué no colocó el relato de la institución de la Eucaristía? Porque él está colocando otro relato y es el del lavatorio de los pies, que es también muy simbólico. Y es probablemente toda una crítica, una especie de crítica que se está haciendo a una liturgia un poco vacía. No sé si fueron a misa el día de ayer, ¿fueron a misa o no? Sí, Con la misa fueron ustedes, ¿sí?
¿Cuál fue la segunda lectura? La de Santiago. ¿Qué capítulo? Capítulo segundo. Segundo. ¿Y qué decía el texto? Que no se puede hacer acepción de personas. Si el Ajá, uno llega bien imagínense. vestido y el otro no. Ajá. Y bueno, eso. Entonces, imagínense ustedes que, porque él habla a las celebraciones litúrgicas. Él está haciendo toda una crítica a la celebración litúrgica. Como, por ejemplo, en la asamblea litúrgica hay una especie, para utilizar la expresión de Luis Alberto, de acepción de personas o selección de personas. Al que está ricamente vestido y con anillos y todo lo demás, le dan un lugar privilegiado, mientras que al otro le dicen, ven, siéntate aquí, probablemente en el suelo. Siéntate aquí a mi lado, como diciendo, pues siéntate al lado mío, pero en el suelo, al final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, esa es toda una crítica ya a una liturgia un poco más, netamente exterior, por decirlo de alguna manera, pero que ha descuidado la parte interna, que ha descuidado justamente el espíritu, ¿verdad? Y parece que en el Evangelio de Juan encontramos algo similar también. El autor está criticando una Eucaristía totalmente liturgista, por decirlo de alguna forma. Si la Eucaristía no me convierte a mí en un esclavo del hermano, no sirve para nada. O no está cumpliendo con su función. Porque solamente el esclavo era el que lavaba los pies. O las mujeres también, pero el esclavo sobre todo. Entonces es interesante de por qué, por ejemplo, en el contexto de la última cena, en el Evangelio de Juan tenemos el lavatorio de los pies, que culmina con les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Que es muy similar a lo que Jesús dice en los relatos de la institución de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Es interesante. Nosotros hacemos algo en la memoria de Jesús, participamos de la Eucaristía en la medida que nosotros lavamos los pies del otro. Es bonito. En ese sentido, no esté en el Evangelio de Juan, no esté el relato de la institución de la Eucaristía. Definitivamente no está. Pero sí hay todo un capítulo que es netamente eucarístico, el capítulo 6, que es mucho más amplio tal vez, teológicamente hablando, que lo que encontramos en los sinópticos, ¿no? Son pequeños datos, pero que pueden ayudar a entender igualmente este capítulo 6 que vamos a estudiar. Muy bien. Bueno, gracias. Pues la tarea, gracias. yo voy a dejar la tarea. Para la próxima semana vamos a leernos el discurso. Pero yo les voy a pedir que ustedes repartan el discurso, los dividan en 5 partes. Hay 5 partes en el discurso, traten de encontrarlas. 5 partes, el discurso puede tener 5 partes para cuando uno lo estudia. Y a cada una de las partes que ustedes vayan distinguiendo, ustedes dicen, a mí me parece que de tal versículo a tal versículo es una parte, de aquí a aquí hay otra parte, aquí puede ser la introducción, aquí la conclusión y las otras partecitas. Le den un titulito. Entonces, todo el discurso, vamos a tomar todo el discurso desde el 22 hasta el 71. Aunque el 71 ya hay un diálogo en el 67, pero lo vamos a tomar hasta allá. Y lo vamos a dividir en partecitas. Normalmente no tenemos subdivisiones. Normalmente, ojalá que no las tengan. Y les van a dar un titulito, ¿no? Porque hay 5 partes en el discurso. Y los vamos a bautizar y de eso conversamos dentro de 8 días. Dios mediante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Padre Marco Tulio. ¿Se encuentra en sala? Muchas gracias para todos. No se vaya, Padre. Padre gracias, Marco hermana. Tulio, ¿está en sala? No, hoy no está. Entonces, reverendo, hoy toca bendición dominica. Bueno, le damos gracias a Dios por este compartir, por este encuentro en familia en torno a la palabra. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Muy bien. madre. Gracias, hermana. Muchas gracias. Suculento, suculento. Buenas noches. Muy bien, Suculento. muy juiciosos, felicitaciones. Dios los bendiga. Buenas noches. Muy bien, hasta luego. Gracias, hermana. Gracias a Luego. todos. Buenas noches. Gracias.